De este problema ya sabemos que debemos hacer primero el diagrama de fuerzas. Ahí está el diagrama de fuerzas, tensión, reacción y fuerza de gravedad. Y lo que me piden a mí determinar es el módulo de la tensión más el módulo de la reacción. Entonces hay que determinar ambos módulos. Como el objeto está en reposo, sabemos que la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0 y por lo tanto la suma de estos tres vectores tiene que ser igual a 0. Pero recuerden que para sumar vectores, ustedes pueden dibujarlos de manera consecutiva, de tal forma que el vector resultante, que en este caso particular es 0, es el vector que va del primer origen a la última punta. Entonces, como ese vector vale 0, el primer origen y la última punta de este conjunto de vectores que suman 0 deben coincidir en lugar. Es decir, si yo por ejemplo agarro la tensión y lo dibujo así, y luego lo sumo con la fuerza de gravedad dibujándolo consecutivamente, la reacción, que va a ser el último vector que dibuje consecutivamente y por lo tanto el cual va a tener la última punta, debe coincidir con el primer origen, que sería el origen de la tensión, para que de esa manera el vector resultante sea 0. Eso quiere decir que mi reacción debe salir de aquí y llegar aquí, formándose de esa manera un polígono cerrado. En general, cuando tienen una suma de vectores igual a 0, los vectores deben formar un polígono cerrado. En este caso, como son tres vectores, forman un triángulo. En este triángulo que tenemos aquí, podemos determinar algunos ángulos a partir de la geometría que tengo aquí. Por ejemplo, noten que aquí tengo la tensión con una línea vertical. Si yo trazo aquí una línea vertical, esa línea vertical va a formar 90 grados con esta línea horizontal. Y por lo tanto, si este ángulo es 60, el ángulo que forme la tensión con esa línea vertical va a tener que ser 30. Eso quiere decir que este ángulo de aquí es 30. De igual manera, esta reacción va a formar con esta línea vertical un ángulo también de 30, porque recuerden que aquí se formaba un ángulo de 60 grados. Eso quiere decir que esta reacción con esta otra línea vertical me va a formar un ángulo de 30 grados. Podemos notar entonces que este triángulo de vectores es un triángulo isósceles, donde este lado tiene que ser igual a este lado, pero este lado es el módulo de la tensión y este lado es el módulo de la reacción. Por lo tanto, llegamos a lo que habíamos llegado anteriormente, que el módulo de la tensión y el módulo de la reacción son iguales. Para calcular esos módulos que son iguales, podemos aprovechar estos ángulos de 30 grados, colocándolos en triángulos rectángulos. Para colocarlos en triángulos rectángulos puedo trazar aquí esta línea perpendicular. Y esta línea perpendicular tiene que caer en el punto medio de este otro lado. Por lo tanto, este vector de 600 newtons yo lo puedo dividir en un vector de 300 más otro vector de 300 newtons. De estos triángulos rectángulos que tengo aquí, estos lados son los lados opuestos a 60 grados y por lo tanto van a ser igual a este lado multiplicado por la raíz de 3. Eso quiere decir que este lado tiene que ser 300 entre raíz de 3. Y las hipotenusas van a tener que ser el doble de este lado. 300 entre raíz de 3 por 2 me daría 600 entre raíz de 3. Por lo tanto, tanto el módulo de la tensión como el módulo de la reacción van a ser 600 entre raíz de 3. Si calculamos el valor de la suma del módulo de la tensión y la reacción, obtenemos 1200 entre raíz de 3 newtons, que racionalizado me daría 400 raíz de 3 newtons.